Todos nos sentamos alguna vez a ver una comedia, ya sea en un momento en el que necesitamos evadirnos especialmente y reír para olvidarnos de ciertas situaciones o momentos que ocurren en nuestra vida, o para pasar un buen rato con unos amigos comentando las peripecias que les ocurren a los protagonistas de la misma. Estoy seguro de que todos nosotros podemos nombrar unas cuantas de estas películas que recordamos con cariño, ya sea por una historia, una broma, un gag o un diálogo concreto. Mientras que en las series de televisión la comedia es un género más respetado y que funciona especialmente bien en las llamadas sitcom o comedias de situación, optando a premios y obteniendo en muchas ocasiones el beneplácito de crítica y público, en el cine ocurre algo diferente. Digamos que la comedia es el patito feo del cine en cuanto a reconocimiento se refiere. Pocas veces veremos a una comedia optando a premios importantes en, por ejemplo, los Oscar, que no digo que no ocurra eventualmente, pero digamos que no es lo habitual. Parece que ese respeto fílmico es dirigido a menudo a propuestas serias como thrillers políticos, dramas sociales o películas de acción moderadas que hablan de un conflicto bélico internacional. Pero, ¿acaso una comedia no es también una propuesta seria? Se premia más y mejor a quien nos hace llorar o sufrir en una cinta solemne que a quien intenta hacernos reír. Parece que no es posible que una comedia sea inteligente a no ser que la dirija Woody Allen o sea un clásico de los Monty Python, y nada más lejos de la realidad. La comedia es un género complejo en el que influyen mucho el montaje, la edición y el guión. Es complicado hacer que una broma o un gag funcionen en pantalla. Hay que tener en cuenta muchos factores. Tanto es así que a menudo vemos como muchos fracasan intentándolo, dando un resultado mediocre o básico. La construcción de los personajes tiene que estar medida al milímetro y es tan importante como las situaciones que plantee el guión. Me gustaría contraponer este género con otro en el que hermana muy a menudo en cuanto a situaciones planteadas, el drama. El drama es el contrapunto de la comedia. A menudo las situaciones que se dan en un drama son similares a las que se dan en una comedia. Sin embargo, el drama tratará de hacernos llorar, y de esto tiene la culpa el enfoque y el tratamiento de los personajes. Hay muchos tipos de comedia, al igual que hay muchos tipos de drama. Comedia adolescente, comedia negra, comedia de situación, comedia romántica, comedia familiar, drama romántico, drama tensional, drama adolescente, drama introspectivo, drama familiar. Como veis, muchas de estas ramas coinciden. Son géneros que a menudo se aunan y combinan y mantienen tanto una perspectiva cómica como un enfoque dramático, como ocurre en el show de Truman. Pero si vamos a lo concreto, hay dos factores principales que son los que cambian a la hora de dar una percepción ante un género y otro: la empatía y la exageración. La forma de generar empatía con los personajes en un drama y una comedia son similares, pero se desarrollan de forma diferente. Mientras que un drama es un reflejo crudo de la situación de un personaje que busca la identificación y comprensión del espectador hacia la situación del mismo, la comedia es un reflejo distorsionado de esto, donde las situaciones se exageran hasta el punto de que la desgracia deje de ser tal para ser algo divertido. Porque sí, para que exista comedia, alguien tiene que ser víctima de las situaciones, más o menos crueles, pero víctimas al fin y al cabo, lo que acaba transmitiendo compasión y cariño por el protagonista. Esto hablando por supuesto de una rama muy general. Cada historia es diferente, pero este es un arquetipo bastante usado en ambos géneros. Ahora bien, el drama siempre me ha parecido mucho más tramposo y simple que la comedia. Es mucho más fácil hacer llorar que hacer reír, y en el drama la manipulación emocional está muy apoyada por elementos extradiegéticos como la música. Voy a poner un ejemplo que seguro que podéis cuadrar en más de una película. Conocemos a un par de personajes principales a los que vemos evolucionar durante, digamos, 45 minutos o una hora de película. Obviamente, si están bien construidos, no nos será difícil empatizar con ellos. Estos personajes son, por ejemplo, una pareja romántica, y cuando parece que están en el mejor momento de sus vidas, uno de ellos se enfrenta a una enfermedad terrible que puede ser terminal. La música construida a base de acordes menores sube, y todo lo que envuelve una sensación de apesadumbramiento y tristeza. Ahora esos momentos bonitos que viven podrían ser los últimos, así que lo bonito pasa a ser triste, y esa misma música te lo deja claro. En los momentos finales el personaje enfermo muere, y el protagonista llora y sufre, y probablemente tú también. Te lo piden las imágenes, te lo pide la música, te lo piden las situaciones. Si has entrado en el juego de la película, estás sufriendo. Digamos que todos tenemos la misma percepción de algo triste, y por eso es más fácil hacernos sufrir. La comedia, además de ser compleja, me parece más sincera, al menos en cuanto a ejecución se refiere. Hay que tener cada instante medido al milímetro. Si el timing falla, el gag no surtirá efecto. Un error en el ritmo puede arruinar un buen recurso cómico, sobre todo si se trata de humor visual. Sobreexagerar una situación demasiado puede pasar de ser divertido a ser estúpido, y una mala interpretación puede arruinarlo todo. Si la música no va en completa consonancia con el ritmo, no va a funcionar. En la comedia es mucho más evidente cuando algo no funciona que en el drama. En un drama, una situación es reparable mediante música o un montaje diferente. En comedia, si una situación ya falla en el guión, es insalvable en producción. Es un continuo caminar sobre la cuerda floja tratando de hacer que todo funcione, y al más mínimo error puedes caer sin que debajo haya una red.
Es exagerado decir que una broma no funcione va a arruinar una película, pero si esa broma, ese gag, ese diálogo está en un momento clave del clímax, puede cambiar la percepción del espectador hacia la obra, pasando de la diversión al aburrimiento o la indiferencia. Por supuesto, no todas las películas, sean cómicas o no, se construyen bien. A menudo hay más decepciones que alegrías, pero en la comedia siempre va a haber una enorme disparidad entre la propia crítica y el propio público. Esto ocurre por un hecho natural, y es que no todos tenemos el mismo sentido del humor, ni nos hacen gracia las mismas cosas. Mientras que la tristeza es algo más universal, el humor depende de varios factores, muchos de ellos sociales o de contexto. Puede que el humor absurdo no te haga ninguna gracia y solo disfrutes de un humor refinado que no todo el mundo entiende. Puede que el humor negro te parezca de mal gusto o encuentres que es el más interesante y divertido para ti. Así con todos los tipos de humor, ya sea visual o basado en el diálogo. El primero mucho más complicado de realizar correctamente que el segundo. Todos somos diferentes a ese respecto, por eso hay más disparidad en cuanto a gustos. Por ejemplo, yo aborrezco V-Ball, pero sin embargo me reí mucho con el humor negro y políticamente incorrecto de Postal. Sin embargo, a muchos otros les parece demasiado zafio y de mal gusto. Y es que el gusto personal y nuestro sentido del humor hace mucho más complicado que nos pongamos de acuerdo en este punto. Hay pocas comedias que suelen aunarnos a todos porque es muy difícil convencer a todo el mundo humorísticamente hablando. Quizás los que más se han acercado a ellos son Woody Allen, Monty Python, Peter Sellers y Edward Wright. Quizás es por eso que es una categoría menos proclive a ser premiada en cuanto a cine. Es más complicado decidir qué es una buena comedia que qué es un buen drama. En la televisión está todo más dirigido a lo seguro y tienes mucho más tiempo para definir personajes y enrevesar situaciones, y aún más para hacer crecer la empatía, lo que hace más sencillo que se coincida en qué funciona y qué no. Pese a todo, pienso que es un género que se merece mucho más respeto del que tiene, sobre todo cuando se hace un buen trabajo, porque es muy difícil lograrlo. Como siempre, esto es solo mi opinión. ¿Qué opinas tú del cine cómico? ¿Crees que es suficientemente valorado? Cuéntamelo en los comentarios. Puedes dar una vuelta por el canal para encontrar más vídeos de opinión, análisis, curiosidades y tops sobre el mundo del cine y los videojuegos. Si te gusta, suscríbete. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta siempre.